Y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu trono una vez más a escuchar tu voz. Y te rogamos, abre nuestro corazón, despierta nuestro espíritu para estar atento a tu palabra y transfórmanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, recuerda, la carta de Pablo a los romanos está dividida en dos grandes secciones, una del capítulo 1 al capítulo 11, en la que básicamente Pablo habla acerca de todo lo que Dios hizo por nosotros. Primero empieza con nuestra naturaleza y la respuesta de Dios a eso, dando a Jesucristo como propiciación, como pago por nuestros pecados. Y del capítulo 12 en adelante viene la parte, digamos, de la respuesta. Cómo nosotros, al ser creyentes, debemos responder ante lo que hemos recibido de nuestro Señor. Y esta primera parte, que ya vamos a terminar pronto, tiene algunos le llaman un paréntesis. Yo no lo vería como un paréntesis, simplemente como algo en lo que Pablo se enfoca en los capítulos 9, 10 y 11, que es Israel. Ha venido hablando acerca de los grandes beneficios de la justificación. Y si recuerdas, el capítulo 8 termina diciendo: ¿quién nos separará de su amor? Y no hay nada que pueda separarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando entendemos eso, la pregunta lógica es: ¿y a Israel qué fue lo que los separó del amor de Dios? Porque Israel no está en este momento siendo revivido, siendo usado. Pareciera como que Israel está peleado con Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la palabra de Dios dice que nada nos puede separar de su amor si su pueblo pareciera que está separado? Entonces Pablo hace estos capítulos 9, 10 y 11 para hablarnos de Israel en este contexto. Y la semana pasada y la anterior estuvimos viendo en el capítulo 9 cómo básicamente Dios elige. Y Dios eligió a su pueblo. Y te acuerdas de este gran debate que la semana pasada Lalo lo definió claramente: irreconciliable, ¿no? Este debate entre la soberanía de Dios, esto de que Dios escoge y elige a quienes van a ser salvos, versus la responsabilidad humana, es decir, que Dios proveyó la salvación, pero hay una responsabilidad en cada uno de tomar esa salvación. Y estas dos verdades son diametralmente opuestas, pero a la vez existen. Siempre que llego a esta escena, me acuerdo, hay una escena, no sé si has visto la película, y si no, te la súper recomiendo, El violinista en el tejado. Hay una escena en la que están ahí Tevye, que es el protagonista, y está llevando su leche, ¿no? Él reparte leche. Y llega Perchik, que es un jovencito, viene desde Kiev y es revolucionario, él es comunista, hace todo revolucionario, mientras que en el pueblo Anatevka es muy tradicional, y están discutiendo acerca de si hay que rebelarse o no. Entonces el jovencito dice: tenemos que rebelarnos contra el poder establecido, y alguien dice: no, ¿cómo crees? Y Tevye, en este afán de reconciliar, le dice a Perchik: tienes razón. Y luego el otro dice: no puede ser, ¿verdad? Y le dice: tienes razón. Y le da la razón a los dos. Y un tercero le dice: ¿cómo? Él tiene la razón y él tiene la razón. No pueden tener los dos la razón. Y Tevye lo mira y le dice: ¿sabes qué? Tú también tienes razón. Y es un poco esto. Dios es soberano, sí, Él decide. Pero a la vez, tú y yo tenemos que tomar una decisión. A alguien le preguntaron: ¿y cómo reconcilias estas dos verdades? Y dice: bueno, yo no suelo reconciliar a personas que no están peleadas. Y estas dos verdades en la economía de Dios no están peleadas. Entonces no es necesario reconciliarlas, simplemente coexisten de una manera en la que tú y yo no logramos entender. Y Dios, la semana pasada vimos cómo Dios escogió a Israel porque quiso. Y no solo escogió a Israel, sino dentro de Israel
escogió a la promesa. Es decir, no fueron a los hijos de Abraham, sino a Isaac. Y luego no fue a cualquiera de los dos gemelos, sino directamente a Jacobo y no a Esaú. Y bueno, todo lo que la semana pasada Lalo nos explicó acerca de estas verdades contradictorias. Y quisiera retomar el día de hoy a partir del versículo 30 del capítulo 9, porque ahí comienza lo que va a desarrollarse en el capítulo 10. Que si eres suficientemente perspicaz, te vas a dar cuenta que hemos estado hablando de Dios elige, Dios elige, Dios elige, es soberano. Y en el capítulo 10 vamos a estar hablando de tú eres responsable, es tu responsabilidad tomar la salvación. Entonces, verso 30 del capítulo 10 dice que pues diremos. Es una especie de resumen. Saquemos una conclusión. Después de hablar todo esto de la elección, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Acuérdate que cuando hablamos de justicia, en este término, estamos hablando de cumplir los requerimientos para entrar en comunión con el Señor. O sea, la justicia no es justicia en el sentido que tú y yo lo entendemos, sino justicia es aquello que me permite presentarme delante de Dios, ser justificado. Y lo que dice Pablo es, los gentiles no iban tras la justicia, iban viviendo en su vida alocada, en su vida de pecado. Entonces no estaban buscando a Dios realmente. Ahí estaban en su vida ordinaria y pecadora y de pronto alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Por fe. Y Israel, que iba tras una ley de justicia, iban persiguiendo la ley de Dios, esto hay que hacer, no la alcanzaron, no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y esto es bien interesante, porque ha venido hablando Pablo acerca de Dios elige, Dios elige, Dios elige. Pero cuando llega a este punto, ¿por qué Israel no llegó a la justicia? No dice porque Dios no los eligió, sino que pone la responsabilidad en el pueblo. ¿Por qué no llegaron a la justicia? Porque la buscaron mal. Es una responsabilidad del pueblo. Y voltea todo lo que nos había estado diciendo, ¡prum!, lo voltea. Y hay una responsabilidad en Israel. ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque iban tras ella por obras y no por fe. ¿En qué sentido por obras y no por fe? ¿Cuál fue el problema? Dice ahí después en el verso 32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La razón por la que no soltaron las obras de la ley y abrazaron la fe fue porque tropezaron en Cristo. Esa es la razón. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. Capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, y esto es interesante, porque Dios tomó esta decisión. Ahí dice agradó a Dios. No dice que no le quedó de otra. No dice que pues ya ni modo. 1 Corintios 1:21 dice agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Y fíjate lo que dice el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos querían entender a Dios por la mente. Y si te fijas, eso es lo que generalmente los ateos dicen, es que yo no creo en Dios, yo no creo en nada que no se pueda probar. Yo no creo en nada que con mis 5 sentidos no sea palpable. A ver, ¿puedes palpar la evolución? No. De entrada, tu teoría dice que transcurre a lo largo de millones de años, o sea que no hay nadie que pueda probarla y comprobarla con sus sentidos. En segundo lugar,
la evolución plantea una hipótesis, que probablemente así se originó el universo. No se puede probar porque nadie puede regresar a ver si fue cierto o no. Pero ellos dicen que eso es ley, y ellos dicen que eso es mente, y eso dicen que es sabiduría. Entonces, por un asunto mental, los ateos dicen, no, es que no me cuadra, mi mente es superior y ta. En cambio, dice, los judíos, su problema no era mental. Dice, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros, los judíos decían, a ver, Jesús, si eres el Cristo, a ver, bájate y vamos a creer. O sea, ya había resucitado muertos, ya había sanado leprosos, había dado vista a los ciegos, había levantado, o sea, había hecho todo. Pero nunca creyeron. Pero si te das cuenta, nunca se saciaron de señales. Siempre decían una más. Entonces ese era el dilema entre los judíos y los griegos. Los griegos querían intelectualismo, los judíos pedían milagros y señales. Pero dice Pablo ahí en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Los judíos no podían entender cómo un Dios tan poderoso, del cual ellos, es decir, ellos eran el pueblo elegido de Dios. Por tanto, su Dios tenía que ser un Dios ganador. Porque pues, o sea, si es nuestro Dios tiene que ser un Dios ganador, poderoso. Pero resulta que me están hablando de un Dios perdedor. Un Dios que se humilló, un Dios que fue asesinado por sus propias criaturas. Eso no puede ser. No. Yo estoy buscando un Dios de milagros, un Dios de poder. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Los judíos siguieron amarrados a sus obras porque encontraron tropiezo en Cristo. Porque Cristo representa, número uno, un Dios perdedor. Un Dios que se humilló, un Dios que no sacó la espada, sino que se dejó golpear, se dejó humillar, se dejó insultar. Y en segundo lugar, el Evangelio plantea que eso fue suficiente, el sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar el precio de mis pecados y yo ya no debo hacer nada más. Y un judío diría, ¿cómo? ¿Y todos mis años de entrenamiento? Y todos mis años para hacer sacrificios y hacer un corte perfecto, y todos mis años de aprender a diferenciar cuál es el alimento limpio del alimento. No. ¿Cómo que voy a tirar todo eso a la basura? No. A eso tiene que valer algo. ¿Has platicado con gente que dice, bueno, pero yo no soy tan malo? O sea, de algo tiene que valer que doy dinero a los pobres, nunca he engañado a mi esposa. Tiene que valer de algo. Y tú le dices, no vale de nada. Bueno, sí, trapos de inmundicia. O sea, puro cochinero. Eso es lo que vale todo eso. No, ¿cómo crees? Bueno, esas personas son como los judíos. Están encontrando tropiezo en Cristo. Porque dicen, no, por ahí no puede ser. Tiene que ser por mi camino. Y en Romanos, Pablo está diciendo eso. Los gentiles vivían en su vida de pecado, pero de pronto les dijeron, ¿sabes qué? Dios te ama y pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, y si crees, entonces y les predicaron el Evangelio, y los gentiles dijeron, ¿en serio? ¡Wow! ¡Claro que sí! Y abrazaron a Jesucristo. Iban en una vida totalmente desenfrenada, pero por la justicia que es por fe, alcanzaron la justicia. Mientras que los judíos, tratando de llevar así una vida súper recta, por no soltar eso que para ellos era valioso, no alcanzaron la justicia, pues tropezaron con Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 10, y continúa en este tema acerca de cómo la diferencia entre la justicia que llevó a los gentiles y la justicia que abrazaron los judíos. Pero antes de continuar, Pablo hace como un paréntesis, porque a lo mejor un judío leyendo esto diría, ¿qué onda con Pablo? ¿Por qué la traes contra los judíos? ¿Por qué todo el tiempo estás diciendo que los gentiles, que tú no quieres que los judíos sean salvos? Y Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, yo anhelo y oro que Israel sea salvo. Entre paréntesis, ahí hay un buen principio. ¿Quieres saber qué cosas realmente anhelas? Revisa tu lista de oración. Ahí están los anhelos de tu corazón. Muchas veces decimos, sí, pues hay que orar porque Dios traiga un avivamiento. Y nunca has orado por eso. Entonces realmente no es el anhelo de tu corazón. Y en tu lista de oración a lo mejor sí está un coche, todos los días. O, déjame quitarlo, que no sea tan mundano. Sáname, 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 sáname. O sana a alguien de mi familia, sana. Y realmente ese es el anhelo de tu corazón. Y Pablo está diciendo, el anhelo de mi corazón y mi oración, porque las dos cosas tienen que ir juntas, es que Israel sea salvo. Verso 2. Porque yo les doy testimonio, es decir, yo soy testigo de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo dice, yo soy testigo de que realmente están ardiendo por el Señor. Y el mejor ejemplo es Pablo. Pablo ardía por el Señor, pero no conforme a ciencia. Y la palabra ciencia la puedes traducir como discernimiento. O sea, sí, ardían por el Señor, pero sin entender. Como era Pablo, ¿te acuerdas? Pablo perseguía cristianos. Es más, estaba en Jerusalén y pidió cartas para ir a Damasco. Estaba a 6 días de camino. O sea, tenía un celo increíble. Muchos de nosotros, pues la iglesia está lloviendo, pues como que pues no, más bien lo veo por internet, ¿no? Y nuestro celo por el Señor es eso, 2 gotas y va y se acabó. Pablo decía, no, hasta Damasco, no importa si llueve, si truena, claro, voy ahí porque tengo que eliminar esta secta que está deshonrando a Dios. Tenía un celo ardiente por el Señor, pero equivocado. Y dice, yo sé, los judíos tienen un celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál fue el problema? Lo que acabamos de decir hace un momento. Ignoraron la justicia de Dios para poner su propia justicia. Y al hacerlo, pues no se sujetaron al plan establecido por el Señor. Es el caso este que te digo. Pablo llegó a decir, todo lo que tengo lo considero basura. Y tú puedes ver el pedigrí de Pablo. Hebreo de hebreos, circuncidado. O sea, todo perfecto en su vida, fariseo de fariseos. No había un punto en el cual él pudiera ser, digamos, le rebajaran puntos. Pero él llega al punto en el que tiene que decir, ¿y sabes qué? Todo eso es basura. No sirve absolutamente para nada. Y en tanto tú y yo creamos que hay un tantito de rescatable en nuestras vidas, vamos a querer estar peleando eso, la justicia de Dios, que es por fe, tratar de reemplazarla por nuestra justicia. Siempre. Por eso somos llamados a morir diariamente. Por eso este asunto tan interesante acerca de la elección de Dios. Porque si entendemos que Dios nos eligió, tú y yo no hicimos nada. No hay ningún mérito por ser salvo. El otro día platicaba con alguien y le decía, ¿pero tú crees que tienes un mérito por creer? ¡Claro! No hay ningún mérito en creer. No hay ningún mérito en creer. Pero como vamos a ver, es necesario creer. Y hay una responsabilidad. Entonces dice, el problema de ellos es que ignorando la justicia de Dios, o sea, la hicieron a un lado, procuraron establecer su propia justicia y al hacer eso no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Por qué? Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, la justicia de Dios tenía un propósito. O sea, la ley tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Cristo.
La justicia de Dios, la forma en la que somos presentados delante de Dios y aceptados delante de Dios es a través de Cristo, no a través de ningún mérito, solo en los méritos de Cristo. Y Jesucristo es el cumplimiento, la meta y el fin de la ley. Porque eso quiere decir, cuando dice el fin de la ley es Cristo, quiere decir que Jesucristo es la meta. A la vez quiere decir que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y a la vez, la misma palabra quiere decir que Jesucristo es el fin de la ley. Es el término de la ley. Y tú dirás, entonces ya la ley la desechamos. No. Para justicia. Es decir, ¿la ley todavía es útil? Claro que sí. Un cristiano vive a través de la ley que fue escrita en su corazón, a través del impulso del Espíritu Santo en la ley, pero ya no para justicia. No cumplimos la ley de Dios para justificarnos delante de Dios, para ganar salvación, sino como resultado de su justificación. ¿Sí entiendes esto? Entonces, por eso déjame leerlo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y otra vez vuelve a voltear esto y dice, esto es para todos. Nada más tienes que creer. Y ahí establece una responsabilidad en cada uno de nosotros. Pero no que somos elegidos también. ¿Y cómo funciona esto? Así. Somos elegidos, pero tú y yo tenemos la necesidad de responder a ese amor. Y si no respondemos, esto es solo para aquel que cree. Es solo para aquel que deposita su fe en Jesucristo. Versículo 5. La diferencia, va a empezar a hablar entre la diferencia entre la justicia que los gentiles tuvieron y la justicia de los judíos. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, es decir, por las obras, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, los judíos querían ser justificados por cumplir la ley. Entonces, la ley dice, bueno, cumple todo y entonces vas a vivir. El problema es que es imposible de cumplir todo. Por tanto, a través de esa justicia, todos estamos condenados. Todos estaríamos condenados. Versículo 6. Pero, y aquí hace un contraste, la justicia que es por la fe, no dice el que haga estas cosas, sino dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto podemos entenderlo en dos lecturas. La primera es tal cual como está ahí en el capítulo en el que estamos. Y básicamente Pablo está haciendo este contraste. La justicia que es por ley dice, haz y vivirás. Fallas, caput, estás muerto. ¿Sí estamos? Esa es la justicia por ley. En cambio, la justicia que es por fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo o quién bajará al abismo? Es decir, no hay que hacer algo imposible. No hay que hacer nada complicado. Por fe, ¿tengo que subir al cielo? No. Ya descendió Cristo. ¿Tengo que bajar al abismo, al lugar de los muertos? No. Jesucristo ya resucitó. O sea, Él ya hizo esto. Si tuvieras que subir al cielo, no es necesario. Él ya descendió. Si tuvieras que ir al infierno, si tuvieras que ir al lugar de los muertos, tampoco es necesario. Él ya fue, Él ya regresó. O sea, no hay que hacer nada. No digas en tu corazón, es complicadísimo, es complicado. No. ¿Qué dice? Está cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. La segunda, entonces es muy sencillo esto. En un lado, la justicia que es por la ley, tienes que hacer, si no, mueres. En cambio, en esta, no te preocupes. No hay que subir al cielo, no hay que ir a los muertos, nada más está en tu boca
y en tu corazón. Y ahorita vamos a ver qué hacer con la boca y qué hacer con el corazón. Pero hay una segunda lectura que es a través de llevar este pasaje al contexto en el cual fue escrito, porque lo que Pablo está haciendo es citar algunos pasajes en Deuteronomio. Y el primer pasaje que cita es Deuteronomio 9, versículo 4. Deuteronomio 9, 4. Y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo que leímos hace un momento. 9:4 está esta frase de no digas en tu corazón. Deuteronomio 9:4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti a los enemigos. Está hablando de los enemigos que se van a encontrar. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. O sea, el contexto en el que fue escrito era, ¿sabes qué? Cuando Dios arroja estas naciones, no creas que fue por ti o por tu justicia. Lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos. No es por tu piedad, no es por tu justicia. El segundo pasaje que cita ahí está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, en Deuteronomio 30, el contexto es la ley de Dios. Y tú dices, a ver, ¿cómo la ley de Dios? Ahora resulta que cumplir la ley es fácil. Lo que Pablo está diciendo es, esa ley, ¿te acuerdas? Fue cumplida en Cristo. Cristo es el que cumplió la ley por nosotros. Por tanto, Él ya hizo eso. Él ya subió al cielo, Él ya cruzó el mar, Él ya hizo todo. Ahora Él está en mi boca y en mi corazón. ¿Sí me entiendes? Pablo unifica la ley de Dios con Cristo. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, regrésate a Romanos 10 y déjame leerlo un poco de corrido para que ya unas todos los pedazos. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo. O de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos, esta es la palabra. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está esa gran declaración. Esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cosa? Boca y corazón. La palabra de fe tiene estos 2 elementos. Un elemento externo y un elemento interno. La boca y el corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, para creer que Dios le levantó de los muertos, tienes que haber creído que murió. Para haber creído que murió, tienes que haber entendido por qué murió. Entonces, este es el evangelio. Si eso lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es a partir de este versículo que viene toda este asunto de la oración del pecador, ¿no? Déjame guiarte en una oración. ¿Has creído? Sí. Bueno, ahora te voy a ayudar a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, realmente, y no estoy diciendo que eso está mal, eso lo hacemos en Semilla, pero realmente Pablo no está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Simplemente está hablando de estos 2 elementos, un elemento interno y un elemento externo, y los 2 tienen que responder de esta manera. Tú puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor,
Pero si no has creído en tu corazón, no funciona. No eres salvo. Y tú puedes creer que has creído en el Señor. Pero si tu boca no lo confiesa cotidianamente, realmente no has creído y por tanto no eres salvo. O sea, no es que si no lo confiesas con tu boca no eres salvo. Es que si has creído en tu corazón, tu boca lo va a confesar. Es un resultado. Es la unión de Pablo y Santiago. ¿Te acuerdas? Santiago dice, si la fe no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿es por obras? No, no es por obras. Es por fe. Pero la fe, si no lleva obras, no es una fe que salva. Es una fe falsa. Es una fe pirata. La fe verdadera lleva obras en sí misma. Automáticamente te mueve a hacer cosas. Entonces Pablo no está estableciendo esta doctrina, que no estoy diciendo que esté mal, creo que es bueno, creo que ayuda, creo que conforta, creo que consuela. No creo que sea necesaria para salvación, pero creo que pues está bien, no hay ningún problema con eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que hay estos dos elementos a la hora de ser salvo. Una fe interna, secreta entre Dios y yo, que lleva fruto de mi boca para afuera, desde el corazón, a través de la boca. Y puedo confesar, no solo como Salvador, sino como Señor a Jesucristo. Y eso no se traduce solo en mi boca, sino en mi vida. ¿Sí queda claro este asunto? Ok, sigamos adelante. Verso 11. Entonces está hablando Pablo la diferencia entre la justicia que es por ley y la justicia que es por fe. La palabra de fe que predicamos es esta: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Lo interesante es que a Pablo, después de haber hablado de que es elegido, es solo Isaac, es solo Jacob, es solo elegido, solo el remanente, después de estar hablando así muy selectivo, digámoslo, ahora lo dice todo aquel, como diciendo, ya no estamos hablando de elección, ahora estamos hablando de responsabilidad. Cualquiera, judío o griego, cualquiera que creyere no será avergonzado. ¿Nunca te ha pasado que has hecho algo? Ponte, te presentas a tu discipulado una semana antes. Ya llegué a mi discipulado. No hay nadie. Ok, adiós. Y haces algo o no eres recibido. Tu discipulado es a las 7, no a las 5. O era a las 4, ya pasó. Y te tienes que ir así como avergonzado porque no pudiste entrar. Bueno, dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere va a ser recibido. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo es Señor de todos. O sea, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Porque hay un solo Dios. Y es Dios de todos. Número 2, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Porque es rico para con todos los que le invocan. Es rico. Los judíos a lo mejor pensaban, híjole, ¿qué tal que creen todos? Como que a lo mejor a Dios se le va a acabar la riqueza o se le van a acabar las bendiciones. Y no, Dios es rico para con todos los que le invocan. Alcanza para todos. ¿Y cuáles son sus riquezas? Pues eso sí te lo dejo de tarea, porque si no estaríamos un año entero repasando todas las riquezas de Dios, rico en misericordia, rico en bendiciones. Todo esto lo puedes ver ya en tu casa. Estudia todas las riquezas que Dios tiene para aquellos que le invocan. Ahora, invocar quiere decir llamar a favor de uno. Para todos los que le llaman a favor, es decir, todos los que dicen, Señor, auxilio, no puedo, te necesito. Eso es invocar al Señor. Entonces, número 1, no hay diferencia porque hay un solo Dios, que es el Señor de todos, porque este Dios es rico para con todos los que le invocan. Otra vez habla de responsabilidad humana. Todo aquel que le invoca es recibido. Aquel que no le invoca, pues no. Y número 3, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin cumplir nada.
sin llevar a cabo ninguna obra, simplemente invocando el nombre del Señor. Será salvo. Entonces surge una pregunta. Déjame hacer un resumen de esto. La justicia que es por la ley era solo para los judíos. Solo ellos tenían acceso a la ley. La justicia que es por la fe es para todo aquel que invoca al Señor. La justicia que es por la ley es de autojustificación. Es decir, yo cumplí, por tanto, me gané la salvación. La justicia que es por fe habla de la justicia que Dios otorga por la obra que Él hizo. No es autojustificación, es justificación de Dios. La justicia que es por la ley no puede salvar. Nadie será salvo por las obras de la ley. En cambio, la justicia que es por fe trae salvación. La justicia que es por la ley está sujeta a mi obediencia. La justicia que es por la fe está simplemente sujeta a que invoque al nombre del Señor Jesucristo, la gracia de Dios. La justicia que es por la ley produce orgullo en mí. La justicia que es por la fe provoca gloria en Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre las dos? Entonces, con esto en mente, cualquiera diría, entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué fue que se quedaron atorados en la justicia que es por fe? Y Pablo empieza a describir un poco. Verso 14. Y esta porción se toma mucho se lo usa en el contexto de las misiones y en el evangelismo y todo, y no está mal, pero el contexto real en el que está hablando es a los judíos, porque está hablando del pueblo de Israel en todo este pasaje, en todos estos 3 capítulos. Dice, versículo 13 dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces la clave está en invocar el nombre de Dios. Ahí está, es lo único que se necesita. Entonces Pablo se pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y tiene lógica. Si alguien no ha creído en Jesucristo, ¿cómo va a invocar por su ayuda? Generalmente el que no ha creído en Jesucristo invoca su dinero, sus capacidades, sus fuerzas, su juventud, todo, cualquier cosa, su familia, lo que sea. Pero para pedir ayuda, corre a lo que sea porque no ha creído en Cristo. Entonces, para poder invocarle, necesitas haber creído. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y evidentemente, si no han oído hablar de la obra de Cristo, si no han oído hablar de su gracia, ¿cómo van a creer en Él si no saben que existe o no saben qué es lo que hizo? Si piensan que simplemente es un símbolo, simplemente si no han oído quién es, ¿cómo van a creer quién es? Y por tanto, ¿cómo van a invocar a lo que es? Y Pablo continúa en su razonamiento, que si te das cuenta es como para atrás. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, no han invocado porque no han creído. No han creído porque no han oído. Y no han oído porque nadie les ha predicado. Eso es más o menos lo que Pablo está diciendo. Pareciera que es así. Nadie les ha predicado. Y luego termina el razonamiento diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tampoco la predicación es un asunto carnal, es un encargo de Dios. Entonces, este es el proceso. Enviar, predicar, oír, creer, invocar. O sea, para ser salvo, alguien fue enviado y predicó, escuchaste, creíste, invocaste. Es bien sencillo el proceso. No hay que hacer obras, simplemente hay que entender que este fue el proceso que tú y yo vivimos. Entonces, ¿los judíos vivieron este proceso? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y este es el tema.
Dios había hecho esto. Dios había enviado una y otra vez profetas, mensajeros, envió a su Hijo, o sea, envió y predicaron. Pero no oyeron y no creyeron y por tanto no invocaron. Por tanto no son salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los pies que anuncian el evangelio son hermosos, pero ellos no los vieron hermosos, ellos los apedrearon, ellos los despreciaron. El pueblo de Israel desechó estos pies hermosos que anuncian el evangelio. Por eso dice el verso 16, o sea, a pesar de que son hermosos los pies que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, a pesar de que todo esto es glorioso, no todos obedecieron al evangelio, dice el verso 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? El anuncio salió, pero nadie lo ha creído, no llegaron a ese punto. Qué triste. Los judíos vieron en el evangelio una amenaza, porque empezaron a decir, ¿cómo? Entonces, ¿qué? ¿Para todos? ¿Ya vamos a dejar de ser el pueblo especial de Dios? ¿Cómo? ¿No tengo que hacer nada? Y todo lo que me esforcé, mis años de entrenamiento, todo lo que gasté, todo. ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo eso? No, eso no es hermoso. Eso es una amenaza. Por eso no creyeron, no fue hermoso. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra anuncio también la puedes traducir como mensaje. ¿Quién ha creído este mensaje? Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, esto que se necesita para ser justificado, dice que es por el oír. Y la palabra oír es la misma palabra que en el verso 16 es anuncio. O sea, podrías traducirlo como la fe es por el anuncio o por el mensaje. Y el mensaje a través de la palabra de Dios. O sea, no es que la ley es inútil, la ley es gloriosa. La ley me trae un mensaje que puede darme fe. La fe viene a través de la palabra. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? Si la ley no es salvarme, porque ya vimos que nadie puede ser salvo, el propósito de la ley es acorralarme al punto en el que necesite invocar al Señor. Pero eso no lo tomaron. Digamos que torearon la ley. Ya ves que dice la palabra de sí misma que es una espada de doble filo. ¿Y cuántas veces tú y yo, cuando viene la ley, es como que nos hacemos a un lado y la espada pasa a un lado y pasa al otro y no dejas o te pones escudos y te pones corazas de modo que pareciera que está tocándote, pero no te atraviesa, no me atraviesa. Y nuestro corazón se hace duro y la ley, esta espada ya no penetra. Por tanto ya no lleva fe. Eso fue lo que les pasó a los judíos. Entonces alguien dirá, pero ¿qué tal que no han oído? Realmente, todo esto que ya para nosotros es bien claro, ¿qué tal que los judíos no lo escucharon nunca? Por eso dice Pablo, verso 18, ¿será que no oyeron? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, y cita, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está citando el Salmo 19, que dice que la gloria de Dios está en toda la creación impregnada. O sea, sí escucharon. Alguien dirá, bueno, a lo mejor escucharon pero no entendieron. No, porque podría ser que a veces yo escucho pero no entiendo. Me pasa con Ricardo Arjona, por ejemplo. Y dice, también digo, ¿no ha conocido o no ha entendido esto Israel? ¿Será que no han entendido el mensaje? Y fíjate la respuesta. La respuesta es un poco, no es directa, es un poco insinuada. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y tú dices, ¿eso cómo responde la pregunta de si entendieron o no? Mira,
El capítulo 9 empezó hablándonos de los grandes beneficios y los privilegios del pueblo de Dios. Y si un pueblo que no es pueblo, un pueblo que no tenía estos privilegios, lo entendió, el pueblo de Israel lo entendió también, pero no lo abrazó. Si un pueblo que no es pueblo puede ser usado por Dios, quiere decir que ellos también lo entendieron, pero no lo abrazaron. Lo increíble es que Dios quiere celarlos. ¿Entiendes lo que son los celos, no? En este sentido. ¿No te ha dado... te voy a provocar a celos. Yo tengo mi hija en la escuela de Semilla. Y los lunes, en la noche, tenemos un discipulado para los padres de los hijos de la escuela de Semilla. Se llama Escuela para Padres. La escuela para padres está increíble. La del pastor Fermín. Estamos viendo principios bíblicos de la educación a nuestros hijos y está alucinante. Realmente yo he entendido cosas que leyendo libros probablemente no lo hubiera entendido tan claro. Entonces, muchos de ustedes están, híjole, ¿y por qué deberían abrir ese discipulado para todos? Porque no, es un privilegio de los padres que tienen a sus hijos en la escuela de Semilla. Y algunos ya están con celos. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues próximo año voy a meter a mi hijo a la escuela de Semilla, ¿no? Entonces un poco Dios está haciendo eso. Voy a tomar a un pueblo que no es pueblo. Porque tú y yo no pertenecemos a una raza como el pueblo judío. Somos de todas las naciones. Y Dios lo va a usar al pueblo que no es pueblo para provocarle a celos. A su pueblo. Para que despierten. Para que entiendan. Y todo eso es nada más por creer. Y yo aquí estoy tratando de cumplir la ley, tratando de hacer esto. Y todos ellos reciben nomás por creer. Pues yo quiero. Y Dios va a decir, pues yo también quiero. Verso 20. E Isaías dice resueltamente, y aquí está la conclusión de todo esto: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, es interesante porque vuelve a voltear la tortilla y dice, me manifesté a los que no me buscaban. ¿Por qué? Porque quiso. Nadie lo estaba buscando. Él quiso y brum, se manifestó a los que no le buscaban. Y vuelve a voltear la tortilla. Pero a un pueblo que le extendí la mano, no quiso. No quiso. Y extendí todo el día la mano y no quiso mi pueblo y me desechó y no quiso. Y eso es, esa es la realidad del pueblo de Israel el día de hoy. ¿Te acuerdas? Capítulo 9 dijimos que hablaba de el pasado de Israel, un pueblo elegido por Dios. Capítulo 10 habla del presente de Israel. Un pueblo que ha rechazado a Dios, porque ha tropezado, porque ha abrazado la justicia que es por obras y se ha negado a soltar sus méritos para abrazar la justicia que es por fe. La justicia que es para inútiles. La justicia que es por la ley es para personas, aquí no se usa mucho, pero en Bolivia se dice para los capos, ¿no? Capo viene de cabeza, del italiano. Y cuando alguien es capo, es alguien que hace todo increíble, ¿no? El capo de la batería es Weckel. El capo de la física es Einstein. Bueno, la ley es para los capos. La fe es para los inútiles. El asunto es que el pueblo de Israel ha dicho, nosotros somos muy capos. Y no se han dado cuenta que nomás están presentando obras de inmundicia. Y por eso no han querido atravesar la puerta que dice para los inútiles. Porque ahí están estas dos puertas. Y tú y yo tenemos que atravesar una. Y tu orgullo va a decidir. Me voy por la que no, para los que sí podemos. Y es más, hasta bíblicamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿O vas a decir, no, tengo que admitirlo, yo tengo que entrar por la puerta de los inútiles, por la puerta de los que no pueden? Y esa es la puerta que lleva a la salvación. La única puerta. El pueblo de Israel ha rechazado a Dios. Ok, el día de hoy estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de la elección de Dios por gracia. Y Dios te eligió, es verdad, por gracia, sin méritos. Pero el día de hoy Dios voltea la tortilla y te toca responder. Y es tu responsabilidad. Dios ya pagó. Pero esto es para todo aquel que cree. No para todo aquel que escucha. Para todo aquel que cree e invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Cree en su corazón para justicia, pero tiene que haber un fruto externo. Si tu boca no está confesando, y no estoy diciendo que digas a todo el mundo, soy cristiano, eso no es confesar a Jesucristo como Señor, es tener una vida transformada. Si tu vida no ha sido transformada y el fruto no es evidente, a lo mejor en tu corazón no ha habido este primer paso. Y es tu responsabilidad del día de hoy decir, yo quiero. No ganarla, sino recibirla. Recibir la salvación. Y si tú dices, pero no era para los elegidos, Dios te está eligiendo. Dios te está eligiendo. Pero tú tienes que responder. Tú tienes que decirle, Señor, yo quiero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque hiciste todo, Señor, y nos dejaste solo el camino que debemos andar. Marcaste con tus huellas por dónde debemos caminar. Señor, no debemos hacer cosas imposibles. No nos pides que subamos al cielo, porque tú ya descendiste hacia nosotros. Ni nos pides que hagamos cosas imposibles entre los muertos, porque tú fuiste y regresaste, y el día de hoy estás sentado a la diestra del Padre. Tú ya hiciste todo, Señor. Ahora, Padre, que en nosotros esté este anhelo de caminar en ti. Pon en nosotros, Señor, esto. Que nuestro corazón realmente haya creído para justicia. Que nuestro corazón, Señor, no nos engañe. Que sea puesto en ti y que, Señor, examina nuestro corazón. Ve si hay camino de perversidad, si nos estamos engañando, si realmente hemos creído o si hemos fingido. Y que nuestra boca te confiese. No solo verbalmente, pero también verbalmente. Que nuestras acciones y nuestra vida sean coherentes con un corazón que ha creído y que está entregado. Y para esto, Señor, ¿quién es suficiente? Dependemos de ti, te rogamos, derrama tu Espíritu sobre nosotros para llevar a cabo tu obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.